Las herederas dejaban a sus esposos para pasar una noche con el legendario Rubirosa. Fue amigo íntimo de uno de los dictadores más crueles. Lo llamábamos Robin Hood. Le robaba a ricos y le daba a pobres, especialmente a él. Pero ¿fue un gigoló o un espía y un asesino? Porfirio Rubirosa, diplomático latinoamericano, un Casanova que cautivó a las mujeres más encantadoras y más ricas del mundo, y un hombre que tuvo contacto con lo peor que ofreció el siglo XX. Sin duda el Casanova de la Gran Edad Media debía ser alguien adinerado, una estrella de cine, un gángster o un príncipe. Pero este sujeto era de un país cuyo mapa no salía y experimentó muchas cosas increíbles. Rubirosa procedía de la pequeña isla del Caribe llamada República Dominicana. Su protector durante más de 30 años fue el cruel y asesino dictador dominicano Rafael Trujillo. Sus vidas estuvieron inexorablemente unidas. El equipo formado por los esposos Isabela y Marty Wall ha pasado 18 años dilucidando la verdad sobre la leyenda de Rubirosa. Definitivamente era un gigoló, un cazafortunas en busca de las mujeres más ricas, pero también revelaba los secretos de ellas. Creo que en parte practicó una vida de espía o un vendedor ambulante influyente porque era un hombre que buscaba el peligro. Informes confidenciales que sacó el FBI recientemente tienen pistas del misterioso mundo del amante latino Rubirosa. Rubirosa fue el diplomático Casanova más esquivo que ha existido. El archivo del FBI tiene unas 400 o 500 páginas. No se ha tenido acceso a mucha parte de la información. Trujillo siempre lo ubicaba en embajadas confidenciales. Estuvo en Berlín durante las Olimpiadas nazi, fue a la coronación del rey George, fue a París antes de la guerra, estuvo en Vichy, en Roma luego de la guerra, en Argentina en la época peronista y fue a La Habana antes de la caída de Baptista. Su estatus diplomático le dio acceso al mundo de los superricos, los famosos y los infames. Logras hacer algo por tu embajador, traes a alguien como Ruby, astuto, que socializa, que cautiva, que salía sin ser visto con las esposas de los embajadores. Tienes una información diferente y obviamente Trujillo apreciaba esto último. En los años de 1950, las hazañas sexuales de Rubirosa y las conquistas escandalosas de las mujeres más encantadoras formaban titulares en las revistas de chismes. Vivimos en un mundo de una celebridad constante. No creo en alguien que se compare con Ruby porque nadie ha sido criado para ser tan elegante y delicado y aún así ser tan exitoso al ser gigoló. Para Confidential Magazine, Ruby seguía dando de qué hablar. Si tenían un lugar en la revista que debías llenar, veías cómo escribías de Ruby y lograbas vender la revista. Pero en 1953, Ruby el gigoló conoce a la mujer que coincidía con él, la estrella de cine internacional Sasa Gabor. Era una aventura amorosa que nunca se acaba. Simplemente aparecían en todos lados. Siempre estaban juntos, fueron amantes cuando ella estaba casada, fueron amantes cuando él estaba casado. Era un amorío muy público, no les importaba quién sabía ni lo que la gente decía sobre eso. El esposo de Sasa, el actor George Sanders, estaba menos feliz al respecto, sobre todo cuando los descubrió en la habitación. Las columnas de chismes lo aprovecharon al máximo. La aventura ocurrió mientras Ruby era esposo de Doris Duke, una multimillonaria estadounidense. Aún seguía con Sasa a espalda de Doris Duke. Terminaban y volvían, y tanto él como ella temían ser descubiertos. Y todo se volvió sobre ellos, sobre Doris Duke y sus detectives, y sobre George Sanders y sus detectives, que intentaban manchar el nombre de Sasa y Ruby. Finalmente, Sanders le pidió el divorcio a Sasa.
La intempestiva actriz húngara estaba muy enredada con Rubirosa. El mismo hecho de que él fuese posesivo, agresivo y fuerte es lo que la hacía derretirse por él. E incluso cuando ella intentaba alejarse de él, no podía. Él le pedía matrimonio. Pero ella le contestó, no, porque comprometerme para estar contigo cuando puedo tenerte cuando quiera. No irás a ningún lado. Sasa se rehusó y Rubirosa se molestó tanto que la golpeó en los ojos. Sí, le dejó un ojo morado. Y quizá fue insignificante, pero ella hizo un gran escándalo al respecto. Quería mucho a Sasa y formaban una gran pareja. Rubirosa, el gigoló, creó titulares alarmantes, escándalos y divorcios. Ser diplomático nunca fue suficiente para Rubirosa. Estar entre los primeros lugares de las 24 horas de Le Mans como corredor de autos profesional no le bastaba. Casarse con las dos mujeres más ricas del mundo no fue suficiente para Rubirosa. El costoso estilo de vida del Casanova tenía un precio. El lado oscuro de Rubirosa se reflejaba en la relación con el dictador dominicano Rafael Trujillo. Algunas veces peleaban, pero Ruby necesitaba la protección del dictador para mantener su costoso estilo. Según el archivo del FBI de Rubirosa, una de las primeras misiones del Casanova diplomático fue planificar un intento de asesinato. El objetivo, un exiliado dominicano, el exministro de Relaciones Exteriores, el doctor Ángel Morales, sospechoso por organizar un golpe en Nueva York. El asesino a sueldo era un primo de Rubirosa, Luis de la Fuente, un matón famoso. En 1935, Rubirosa viajó por primera vez a Estados Unidos y supuestamente tenía una bolsa de papel con unos $7,000 en efectivo. Le dio el dinero a un primo suyo que fue asignado por la agencia militar secreta de República Dominicana para que asesinara a una de las figuras políticas que era anti-Trujillo. Parece que el primo de Rubirosa no era el más brillante y se equivocó de objetivo. La víctima debía ser el doctor Morales y luego huyó a Puerto Rico. Rubirosa, el gran Casanova, participó en muchas misiones secretas y siniestras en nombre de su protector, el cruel dictador Trujillo. Mientras los documentos legales y los del FBI sean más de conocimiento público, mientras haya menos líneas negras en el archivo del FBI, sabremos muchas cosas más sobre Rubirosa que, en mi opinión, nos impresionarán. Según el FBI, Rubirosa era un agente del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, un cautivador con un lado oscuro, un elegante e inmoral camaleón que a la larga traicionó a su protector. Porfirio Rubirosa nació en 1909 en un mundo de privilegios y riquezas en la pequeña isla del Caribe llamada República Dominicana. Compartió la cultura dominicana machista. En República Dominicana, el concepto de tigrere, que se pronuncia como tigre en inglés, es un gato de la selva, que es aventurero, astuto. Es un poco despiadado, encantador y es una figura atractiva. En muchos sentidos, Rubirosa es un ejemplar de ese tipo. La mamá de Rubirosa, Ana Ariza, era una ferviente religiosa. Las imágenes de su devoción permanecieron con él toda su vida. En las memorias que escribió, pero no publicó, dijo de su mamá: la veía en una esquina oscura de la casa, arrodillada y rezando en voz baja. Pero la influencia de su mamá no lo controló. En las culturas latinas, la casa es fuente de fortaleza para los hombres. Ruby tenía un fuerte vínculo con su madre, pero tenía intereses masculinos. Su padre era un general que montaba a caballo y allí nace su amor por los caballos. Pero una vez más, la actitud machista de que las mujeres eran de la casa y se encargaban de cuidar la casa, y los hombres montaban a caballo e intentaban lograr que el campo continuara como era debido. Los Rubirosa tuvieron 3 hijos: César, Ana y Porfirio, el más joven y el preferido del padre. Nunca invitó a mi hermano mayor César a cabalgar
y mucho menos a mi hermana Ana. Ojalá nunca hubiesen acabado los galopes. En 1915, la familia se fue para París cuando su papá fue nombrado embajador en Francia. Rubirosa pasó la adolescencia siendo un niño rebelde y reprobando a la escuela. Creo que por mudarse a París a los 6 años, vivir hasta la edad de los 13 años en esa ciudad, porque su papá no compartía mucho con él en esa época y las mujeres no eran muy apegadas a sus hijos, Rubirosa se sentía cómodo compartiendo con los hombres mayores del vecindario y oyéndoles hablar sobre cabarets y la vida de los clubes con mujeres medio desnudas y todo lo que vivió en París en la década de 1920. Las experiencias de la juventud de Rubirosa lo marcaron por el resto de su vida. Cuando era joven y se ocultó en Montmartre y Montparnasse, vio la parte con la que cuadraba. Tenía mucho arranque y confianza y deambulaba por lugares cuando era un muchacho con edad escolar y actuaba como si hubiese ido a clubes toda su vida y lograba seducir a la gente. Era muy confiado y tenía el don de la precisión. Estaba en el lugar correcto donde estaban los mejores clubes y donde había la mejor música, donde había un interés en la cultura afroamericana y la del Caribe. Rubirosa escribió en sus memorias: Me moría por madurar, por tener amoríos con mujeres bellas, con mis increíbles habilidades para bailar y para beber sin embriagarme. Aquí también se inició en el arte de hacer el amor. Habla de que se trataba de una tradición de los hombres dominicanos, el hecho de que un chico con edades comprendidas entre los 12 y 15 años era llevado a un burdel y presentado a la madame del local, que se tomaba tiempo y se enorgullecía al escoger a la mujer adecuada para el joven. Básicamente el padre envía al joven al cuarto para que aprenda sobre el arte de hacer el amor y sobre el arte de tener relaciones sexuales. Cuando tenía 17 años, Rubirosa y su familia volvieron a la República Dominicana. En 1930 se unió al ejército en calidad de cadete oficial y parecía haber asegurado una carrera en el futuro. El presidente de República Dominicana era Rafael Trujillo. La época de Trujillo se consideró una de las más sangrientas del siglo XX. Asesinó a más de 20.000 haitianos que trabajaban en San Dominica cuando pensó que Haití albergaba a sus oponentes políticos. Trujillo era un pobre y desgraciado dominicano que se abrió paso como soldado. Luego de años de practicar abigueato y otras actividades parecidas que eran marginales, adquirió poder y luego lo retuvo con una mano de hierro gracias a la astucia, al carisma y a los negocios que hacía con los estadounidenses que confiaban en él. Se eliminó cualquier indicio de oposición por medio de asesinatos, sobornos o persecuciones. Estaba sediento de sangre, era despiadado, conspiraba contra otros gobiernos y mató a miles de civiles. Realmente fue el dictador de la República Bananera. Trujillo conoció a Rubirosa jugando polo. Le agradó el joven oficial y lo designó guardia presidencial. Para Rubi, que tenía 22 años, su mundo estaba a punto de cambiar. Cuando estuvo en la milicia, lo vio la hija del dictador, Flor de Oro Trujillo. Según la anécdota, lo vio sin camisa y le dijo al guardaespaldas que le llevara a ese hombre. Rubirosa recordó todas las lecciones que aprendió en París y sedujo a la hija del dictador. Cuando Trujillo lo descubrió, quería matar a Ruby. Y hubo un momento en el que pudo matarlo. Pero en lugar de eso, le dio permiso para casarse con la muchacha. Fue un matrimonio para conservar el honor de la familia de Trujillo. Rubirosa y Flor se casaron en 1932. Como yerno del dictador, su futura carrera de privilegios y protecciones estaba garantizada. Cuando Trujillo conoció verdaderamente a su yerno, no lo consideró un hombre, sino un recurso. Trujillo reconoció el encanto de Rubirosa y las habilidades diplomáticas. Por el resto de su vida, los prospectos de Rubirosa estuvieron vinculados con los del dictador. Los errores de Trujillo hicieron de Rubirosa un millonario.
Tenía una debilidad que era ser el gran amante latino. En realidad era pequeño, el típico rechoncho, y vivía indirectamente por su ex yerno Rubirosa, y el trato que tenía era entre esposas ricas. Cuando Ruby quería aparentar que vivía en una casa en París y ponis para jugar polo y autos de carrera, enviaba las cuentas a República Dominicana y Trujillo le pagaba el costoso estilo de vida a Ruby con el dinero del Estado. Trujillo ubicó a Rubirosa en 13 países. El Casanova, obsesionado consigo mismo, hizo un pacto con el diablo. En 1936 se le dio a Rubirosa el primer cargo diplomático formal. Su destino fue la corte de otro despiadado dictador, Adolfo Hitler. Las Olimpiadas de Berlín en 1936 fueron una exhibición para el tercer periodo de Hitler. Berlín fue el primer puesto diplomático de Porfirio Rubirosa, representando a otro dictador, el nuevo benefactor y suegro, Rafael Trujillo. Rubirosa y su esposa Flor de Oro se sentaron entre los pocos privilegiados y cercanos a Hitler. Estaba sentado a unos metros de Hitler. Se animaba cuando un alemán ganaba, pero se mostraba ambivalente cuando otro lo hacía. Poseía un magnetismo inquietante. Una de las razones por las que su jefe y suegro, Trujillo, lo empleaba con mucha frecuencia era porque tenía un increíble modo de establecer amistad con otras personas y así ejercer influencia en otros países que siempre representaban un beneficio para la nación. Pero ni las labores diplomáticas ni casarse con la hija de un dictador alejaban a Ruby de los antros de placer de Berlín. Los amigos casados lo regañaban, pero él siempre respondía lo mismo. Sí, soy egoísta, pero solo porque tengo una mayor capacidad para el placer que la mayoría de los hombres. Para mí es una vocación. Era alguien que no se alegraba con establecer una familia. Si iba a conducir un auto, debía ser un Ferrari y lo conducía a 160 kilómetros por hora. Si iba a jugar polo, lo hacía más despiadadamente que cualquiera. Si estaba casado y había una mujer bonita en la fiesta, enfrente de su esposa y del esposo de la mujer, se le insinuaba. Él era así. Luego de un año en Berlín, los infinitos amoríos de Rubirosa influyeron en el matrimonio. Como un último recurso, Flor le suplicó a su padre que lo enviara a París. Pero no sirvió porque luego de 3 meses se divorciaron. El matrimonio y la carrera diplomática se acabaron, aunque no por mucho tiempo. Podía hacer cualquier cosa con Trujillo. El dictador se molestaba momentáneamente con Rubirosa, como lo hizo muchas veces. Lo quitaba del puesto y le enviaba una carta de despido. Luego se daba cuenta de que lo necesitaba. Durante un tiempo, Rubirosa se dedicó exclusivamente al mundo de un Casanova en París. En 1939, Trujillo lo reincorporó como diplomático. Ruby debía mostrar a la esposa del dictador y al hijo los encantos de la sociedad parisina. Las fortunas de Ruby cambiaron por las ventas secretas de visas dominicanas a judíos que escapaban de la tiranía de Hitler. Se lo hizo a muchos judíos adinerados ansiosos de huir de Alemania y por supuesto había que pagarle honorarios a Rubirosa. Estaba más motivado por la ganancia monetaria que por hacer algún bien. En 1940, el mundo estaba en guerra y los ejércitos de Hitler ocuparon París. Luego de la derrota de Francia, Rubirosa y la embajada dominicana fueron trasladados a Vichy, al sur de Francia. Era la zona que no estaba ocupada y dirigida por colaboradores nazi franceses, pero ni los políticos ni la guerra detenían los romances de Ruby. Conoció a la cantante y estrella de cine Danielle Darrow. Pronto se convirtió en la segunda esposa de Rubirosa. Danielle Darrow cuadraba muy bien con él. Era hermosa y tenía dinero, pero no era... Es decir, además de eso, ¿cuáles eran sus cualidades? Danielle fue acusada de ser colaboradora nazi, pero luego se le retiró el cargo. Siempre le era fácil mudarse,
y Ruby sobrevivió a las dificultades de la Europa que arrasó la guerra, a pesar de las acusaciones sobre la simpatía de su esposa con los nazis. Se supone que estas sospechas estaban tras el dramático incidente que casi le cuesta la vida a fines de la guerra. Era tarde en la noche, se dirigía a su casa y le hicieron una emboscada mientras estaba en el auto. Hubo una ráfaga de disparos y Ruby recibió uno de ellos muy cercano al riñón y casi murió. Estuvo varios días grave, nadie supo quién lo hizo. Se sospechaba que Daniel Doro había colaborado con los nazis de Berlín. Algunos pensaron que fue un esposo celoso, pero no explicaba la ráfaga de disparos. Fue a un hospital donde no había cirujano disponible. Vivió una situación muy delicada. Daniel Dero se quedó con él. Según los primeros informes que llegaron a República Dominicana, estaba muerto. Increíblemente, Rubirosa sobrevivió, pero el matrimonio estaba mucho más frágil. Por toda la lealtad que Daniel le mostró por acompañarlo en el hospital, aparentando que todo estaba bien ante el posible siniestro, lo enfrentó de tal modo que le costó el matrimonio. Rubirosa, el diplomático Casanova respondió volviendo con su primer amor, el mundo del adúltero en serie. Al preguntarle sobre el secreto del éxito con las mujeres, Rubirosa respondía: Es un truco fácil. Lo único que hago es mantener contacto visual y finjo que no veo a ninguna otra. Mi arma secreta es la concentración intensa. Definitivamente era el maestro seductor. Hacía cosas como ir a un club nocturno y se quedaba en una mesa vacía, esperando que se le acercara una mujer. Si elegía a una mujer para salir, distribuía las reuniones nocturnas y emocionaba a la mujer con eso. En la mayoría de los casos buscaba la experiencia ocasional de hacer el amor porque era un amante legendario y tenía un equipo legendario necesario para un amante. Sus métodos de seducción eran los típicos que tiene un hombre latino y del Caribe. La serenata siempre ha existido en mi cultura. Es una forma con la que los hombres se aseguran de que la mujer les dé el corazón. Se acercan a una ventana con una guitarra y cantan. Juran que nos aman de verdad y nos dan ganas de saltar para caer en sus brazos. En 1945, Rubirosa, que aún estaba con su esposa francesa Danielle, es enviado a Roma. Trujillo designó a Rubirosa como el encargado de los negocios. Una periodista de la revista Harper's Bazaar los llamó. Su nombre era Doris Duke, conocida como la nena millonaria. Rubirosa quedó locamente enamorado. La excéntrica Doris Duke era la heredera de un imperio de energía y tabaco estadounidense valorado en $10,000 millones. Conocía la leyenda de Rubirosa relacionada con que era un gran amante. Como era una mujer adinerada que coleccionaba objetos, decidió que Rubirosa sería el próximo trofeo en su haber. En una extraordinaria escena de una habitación de hotel, Doris Duke y Daniel negociaron la compra del esposo. Parece que Daniel sugirió que estaba bien con $5,000 millones, pero podía negociar. Daniel aceptó $1 millón para divorciarse de Rubirosa. Pensamos que lo hizo porque sabía que sería inevitable y porque seguiría coqueteando con otras. A Ruby le costaba creerlo y a las columnas de chismes les encantó. El hombre que representaba al dictador más asesino del mundo estaba a punto de casarse con una de las más ricas, pero no todos estaban complacidos y los más horrorizados era el gobierno de Estados Unidos. El 1 de septiembre de 1947 en París, Porfirio Rubirosa estaba a unas horas de casarse con la millonaria estadounidense Doris Duke. A las páginas de escándalo les encantó la idea, pero al gobierno de Estados Unidos no le gustó tanto. Las compañías eran muy importantes para arriesgar que cayeran en manos del diminuto Casanova. Energía Duke abastecía a la mayoría de las plantas de muchas de las bases del ejército, por lo que al gobierno le preocupó mucho que un hombre con una horrible reputación, no era de Estados Unidos y con vínculos con la mafia y con asesinos políticos, estuviese en control de la electricidad que las bases usaban para dirigir sus operaciones. El día de la boda, Ruby estaba muy alegre.
hasta que dos hombres de trajes oscuros llegaron y le llevaron un sobre Manila. Prácticamente una hora antes, la policía del Departamento de Estado se aparece con los abogados y prácticamente se llevan a Rubirosa a un lugar y le dicen, no es lo que quiero hacer, pero se recomienda bastante y espero que firme el acuerdo prenupcial. Obviamente él queda impresionado, lastimado y procede a tomar una botella de licor de café. Doris Duke se deleitó luego al decirle a sus amigos, el muchachote cayó derretido en mis brazos. El matrimonio se llevó a cabo, pero para el hombre que le gustaba el dinero y era un gran Casanova, el precio fue alto. Se vio obligado a renunciar a tener acceso a la fortuna de Doris. El matrimonio con Doris Duke fue de pasión y ventaja. Una de las mujeres más ricas del mundo, una mujer muy firme y maliciosa, que era su equivalente emotiva ya que usaba a los hombres como Ruby usaba a las mujeres. A pesar del acuerdo prenupcial, aún faltaba mucho que decir del matrimonio con la multimillonaria. Entre los obsequios de la esposa estaba un bombardero B-25 remodelado, varios autos deportivos, un establo de ponis para jugar polo, un castillo remodelado de 3 pisos en París y $500,000 en efectivo. No inspiraba mucha confianza entre las autoridades estadounidenses. El día que Ruby se casó con Doris Duke, hay una nota escrita a mano en los archivos por Hoover y dice, ¿qué tenemos sobre Rubirosa? Es la primera anotación en el archivo oficial del FBI. Cada vez que Rubirosa iba a Estados Unidos, se seguían todos sus pasos. Doris Duke era muy divertida y también tenía un lado salvaje. Al igual que Ruby, fue malcriada y educada para divertirse. Cuando se casaron, ella también quería un compañero, y según algunos de sus amigos, ella simplemente disfrutaba las relaciones sexuales. Si el gobierno de Estados Unidos no se impresionó con la última conquista de Ruby, Trujillo, el dictador dominicano, sí. Creía que Rubirosa tenía los mejores dones diplomáticos que el dinero podía comprar. Trujillo le dio a Rubirosa el trabajo de espiar un compatriota latinoamericano, Juan Perón. Ruby pasó a ser el embajador en Argentina. Una ventaja para Ruby es que también podría ver a la atractiva esposa de Perón, Evita. En esa época, los Perón controlaban Argentina. Tenían el ejército más grande al sur del Ecuador en ese hemisferio y Trujillo necesitaba que alguien los vigilara. Todo el cuerpo diplomático en Buenos Aires asumió que Ruby y Evita Perón eran amantes. Hubo contratiempos entre ellos y Ruby contribuyó con una de las obras de caridad de Evita. Y uno de los otros embajadores dijo, bueno, hemos presenciado la historia, caballeros. Un proxeneta le da dinero a una ramera. En Argentina, Ruby también creó la reputación de deportista cruel y competitivo. En una época que muchas veces era indiferente, una crueldad sin sentido. Uno de los amigos de Ruby dice que visitaron Argentina con él y jugaron una versión de polo en la que en lugar de usar pelotas y mazos, perseguían a un pato vivo. Y él tenía la imagen de Ruby cubierta de sangre y plumas. La angustia de los Casanova es el aburrimiento. El amor por el peligro que Ruby tenía, el amor por la velocidad, era un modo de evitar caer en un aburrimiento. Gracias a sus matrimonios con mujeres ricas, podía comprar los mejores Ferrari. Era amigo de los fabricantes y corría. Y además, corría muy bien. Un año corrió con el equipo Lancia en Sebring y tardó un segundo. En Argentina, como en todas partes, Ruby probó ser un mujeriego de clase mundial. Fue mucho para Trujillo y una vez más Ruby fue despedido. El fracaso diplomático de Ruby coincidió con los problemas que tenía en casa. Él y su esposa Doris comenzaron a pelear por dinero y sus evidentes aventuras. Una vez más tenía las aventuras a la luz pública, por ejemplo, la larga aventura con Sasa Gabor. Incluso Doris se dio cuenta de que no era buena idea darle mucho control a Ruby de su fortuna. Él se sentía frustrado y no era el único problema entre ellos. Doris se cansó de Ruby. Estaba harta de él porque él prácticamente la engañaba enfrente de ella. Según las historias,
Él se levantaba de una mesa y volvía a los días, luego de pasar un orgiástico fin de semana con alguien o después de apostar el dinero, correr autos o de jugar polo. Eran actividades peligrosas. Se inclinaba por eso. Él lo llevaba en la sangre. En 1948, Doris cayó ante la tensión y tuvo un colapso nervioso. Intentó suicidarse y se cortó las venas. Ni siquiera esto obligó a Ruby a enmendar sus errores. La gota que derramó el vaso fue cuando Doris vio a Rubirosa junto a su primera esposa, Flor de Oro, en la cama. El matrimonio se terminó y duró menos de 2 años. Doris aceptó pagarle $25,000 al año hasta que éste volviera a casarse. En 1953, Rubirosa volvió a quedarse sin empleo. Su benefactor Trujillo lo había despedido otra vez y él había perdido a su millonaria esposa Doris Duke. Como de costumbre, reaccionó aventurándose con unas relaciones, pero estaba arruinado. Luego en ese mismo año, mientras jugaba polo, Rubirosa conoció a otra multimillonaria, Barbara Houghton. Era la heredera del estadounidense Woolworth. Para Rubirosa era una oportunidad excelente. En diciembre de 1953, el desempleado Porfirio Rubirosa volvió a sus cacerías favoritas en París. Una tarde recibió una llamada de una de las mujeres más adineradas del mundo, la multimillonaria Barbara Houghton. Le dijo: te casaste con Doris Duke, ahora me toca a mí. Rubirosa, el cazafortunas, no podía creerlo y le dijo: está bien, tú fijas la fecha. El matrimonio con Barbara Houghton es uno de los aspectos de su biografía que me parece macabro y de mal gusto. Ni siquiera el trabajo sucio que había hecho para Trujillo me parece tan codicioso y cobarde y tan corruptible como aprovecharse de una mujer que era obvio que era un desastre emocionalmente y quería quitarle su fortuna. En esa época, Barbara Houghton era drogadicta y alcohólica. Ya se había casado 4 o 5 veces. Y yo, cuando los ves juntos, no parecía que se divertían, sino que Ruby había hallado el modo de comprar un avión y todo un guardarropa gracias a una mujer muy rica. Al igual que Doris Duke, Bárbara le dio muchos regalos a su compañero Casanova. Otro avión B-25, unos ponis de polo, una plantación de café y un cheque por $2.500 millones. Ruby se lo agradeció a Bárbara, pasando su luna de miel en busca de otras mujeres en clubes nocturnos. El matrimonio de Bárbara y Ruby duró 53 días. Un columnista muy listo sumó el valor de todos los obsequios de boda que ella le dio a él y lo dividió entre los 53 días que estuvieron casados para expresar en cifras que Barbara Houghton prácticamente pagó $66,000 diarios para estar casada con Rubirosa. Y eso fue en la década de 1950, así que imaginen cuánto sería en la economía actual. Luego Rubirosa escribió: Estaba soltero y era muy feliz antes de casarme con Bárbara, pero el matrimonio no fue muy bueno. Todo el día estaba en la cama y se ponía a leer. Era una vida muy aburrida. Y Ruby detestaba el aburrimiento. Ruby fue famoso por ser el Casanova número 1. En esos días no era necesario tener empleo. De hecho, si trabajabas, la gente te menospreciaba. En esos días no era pecado jugar polo y buscar mujeres todo el día. Y eso hacíamos. Las debilidades de Ruby no eran muy complicadas. Pero ¿a quién le importaba eso cuando eres joven? Quizá ahora no me emocionaría tanto estar con él, pero tengo 70 años. En esa época nadie buscaba complicación. A pesar de sus excesos, Ruby no terminó el matrimonio. Su benefactor Trujillo lo reubicó otra vez en el cuerpo diplomático en París. En 1956, jugando polo en Deauville, conoció a una hermosa aspirante actriz, Odile Rodin. Rubirosa decía de Odile: Me enamoré de ella desde el primer momento que la vi. Era joven, tierna, muy hermosa, con cierto misterio. Y para romper el molde de Rubirosa, Odile no era rica. Fue su quinto y último matrimonio. Cuando se casa con Odile, él tenía 47 años y ella 19.
Estuvieron juntos durante casi 9 años. Y es un momento en la vida en el que se estaba estableciendo. Ruby convenció a Odile para que renunciara a su carrera. Quería formarla con la visión que él tenía al estilo del musical My Fair Lady, la esposa sofisticada y elegante de un diplomático. Es la primera vez que parece un hombre casado. Los dos salían a pasear, recorrían el mundo mientras él era embajador. Por primera vez estaba hogareño. Pudo hacerlo con sus previas esposas, pero nunca fue así. Siempre lo apasionó el caos y la imprudencia. En 1958, Trujillo envió a El Espía como embajador a Cuba en una misión secreta para venderle armas al dictador cubano Batista. Al cabo de un mes de la llegada de Ruby a La Habana, las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro derrocaron el gobierno. Rubirosa y Odile regresaron a Francia, pero las labores diplomáticas le dieron a Ruby mucho alcance para viajar y para meterse en problemas. Luego fue sospechoso de querer apoyar en secreto a los exiliados cubanos para sabotear el régimen cubano. El FBI rastreó 3 llamadas que hizo mientras él estuvo en Nueva York. Una de ellas fue a un famoso contrabandista de armas. Una segunda llamada la hizo a un conocido agente doble que trabajó para Estados Unidos y Rusia. Si el FBI no pudo rastrear la tercera llamada, el fiscal Robert Kennedy sí que lo hizo. Bobby Kennedy dijo: es mi hermano, el número privado del presidente en el puerto Hyannis. Usas esos 3 datos e intentas conectarlos en un momento anterior a Bahía de Cochinos, previo a los misiles de la crisis de octubre. Esto me llama la atención y me hace pensar que fue más que un gigoló y obviamente más que un Casanova. En la década de 1960, el diplomático Casanova compartió el verano con Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. en el Hollywood Rat Pack, y el clan Kennedy nunca se alejó. Los Kennedy quedaron impresionados con Ruby. Se impresionaron mucho al ver a un diplomático sofisticado, casi europeo, que se divertía y le gustaban las mismas cosas que a ellos, y que le gustaba a mujeres rápidas y la vida rápida. En 1961, la crisis de los misiles de Cuba llevó el mundo al borde de la guerra nuclear. Estados Unidos necesitaba la mayor cantidad de amigos posibles en Latinoamérica. República Dominicana era una preocupación especial. Estados Unidos no podía volver liberal al agobiante Trujillo y temían que estallara una revuelta y República Dominicana se parcializara con Cuba. La CIA tuvo una idea. Alan Dulles, el director de la CIA, a través de Sinatra, organizó una reunión entre Rubirosa y el presidente de esa época, Kennedy, para ver si Rubirosa apoyaría el asesinato del presidente Trujillo, su ex suegro. Le ofrecieron como recompensa el apoyo de Estados Unidos para convertirse en el próximo presidente de República Dominicana. Básicamente dejó pasar la oportunidad. A pesar del desaire, los agentes de la CIA siguieron con el plan para derrocar el régimen de Trujillo. Incluso Ruby ayudó a contrabandear armas para los enemigos del dictador. Pero la caída del régimen de Trujillo también representó la caída de Ruby, y esta vez ninguna heredera salió a su rescate. El 30 de mayo de 1961, Rafael Trujillo, dictador de República Dominicana durante más de 30 años, fue asesinado en Santo Domingo, capital de la isla. El hijo de Trujillo, Ramfis, huyó del país con más de $200 mil millones. $500 mil de ese dinero eran de Ruby, y la situación empeoró. La primera ley que el nuevo gobierno dominicano, luego de la muerte de Trujillo, cuando se estableció el gobierno de Balaguer, lo primero que hizo no fue establecer la moneda, ni crear acuerdos con ninguno de los países que peleaban con ellos, sino despedir a Rubirosa. Era su modo de decirle al mundo: ya no negociamos así. En 1964, Rubirosa y Odile se establecieron en París. Rubirosa se consideraba pobre, aunque tenía un ingreso de $5,000 al mes por concepto de ahorros. Volvió a sus raíces como Casanova en la ciudad donde todo comenzó. Un mundo de polo, clubes nocturnos, bebidas y prostíbulos.
La joven Odile no estaba del todo intimidada por el tigre machista de Edad Media. Odile fue un gran amor, pero al final no se llevaban bien porque ella tenía algunas aventuras y Ruby no lo toleró. Almorzábamos todos los días con las esposas. Luego Ruby y yo íbamos a Madame Claude, un burdel famoso, y ellas se iban de compras. Digamos que era un estilo de vida. Eran las 8 de la mañana luego de que saliera el sol, el 5 de julio de 1965. Porfirio Rubirosa iba a casa luego de celebrar un juego de polo durante toda la noche anterior. Pero Rubirosa nunca llegó a casa. En lugar de eso, el auto perdió el control en la vía húmeda. Rubirosa estrelló el auto deportivo contra un castaño de Bois de Boulogne. El volante se le incrustó en el pecho y Rubirosa murió de inmediato debido a las graves heridas. Tenía 56 años, había bebido durante toda la noche, había jugado polo el día anterior, estaba amaneciendo y a él le gustaba correr. Conducía un Ferrari que arregló como un auto de carrera. Simplemente lo considero un accidente. Un grupo de la alta sociedad, políticos, estrellas de cine y famosos asistieron al funeral. Muchos de sus amigos vinieron de Santo Domingo, unos generales que estuvieron toda la noche. Hicimos el funeral. No hallábamos a un sacerdote porque se casó muchas veces, pero finalmente hallamos a uno que realizó el servicio, y eso fue todo. Nunca tuvo un verdadero amor. Y luego de un tiempo, se dio cuenta de que las mujeres estaban con él porque él las satisfacía, pero él no se sentía satisfecho. Parecía que estaba cómodo con la última esposa. Odile Rodin, que terminó siendo su viuda, una joven y hermosa actriz en una época en la que parecía que él había sentado cabeza. Quizá fue un matrimonio por amor, porque obviamente no era un matrimonio de muchas ventajas. Era una joven hermosa y era una compañera verdadera. Estuvo más tiempo con ella que con las otras. Haya sido matrimonio por amor o no, algunos sugieren que Ruby tenía otras conquistas en mente y un sexto prospecto de esposa. Se casó por amor con Odile, pero se le acababa el dinero y preparaba un golpe para terminar todos los golpes. Iba a casarse con Pat Lawford, hermana de John F. Kennedy. Pero hubo una gran confusión cuando asesinaron a este presidente estadounidense. La muerte de Rubirosa marcó la pauta, el final de la era del Casanova. Era hora de detenerse, de ponerse a reflexionar y de usar esa terrible palabra, trabajo. Alguien como Ruby, que se vestía con buena ropa, iba a los restaurantes más finos, era el que sacaba el encendedor más rápido cuando una hermosa mujer sacaba un cigarrillo del bolso. Todas esas costumbres eran insignificantes, así que en cierto modo muere en el momento perfecto. La era de los Casanovas caballeros acaba con su muerte. Porfirio Rubirosa, gigoló, espía, Casanova, asesino y hombre misterioso. Quizá las partes ocultas del archivo del FBI de Rubirosa tengan las pistas. En muchas oportunidades se pudo incriminar a muchos como estrellas de cine y políticos. Creo que podía ser un espía debido a la fama que adquirió como gigoló y Casanova. Yo estoy convencido de que participó y sabía del asesinato político de 1935. Asimismo, pienso que si no participó, al menos sabía sobre el asesinato de su ex-suegro, Trujillo. Ruby escribió de su vida: Soy igual a otros miles de hombres que se han enamorado y casado. Por alguna razón soy un monstruo porque cometí el error de casarme con mujeres ricas. Simplemente llevo a cabo mis pasiones y disfruto la vida. Rubirosa no dejó hijos ni grandes obras de arte, simplemente la leyenda de ser el Casanova más famoso del siglo XX.